Continuamos con la presentación VIH y hepatitis B y C, nuevo reto en VIH a cargo del doctor Álvaro Javier Narváez Mejía, médico infectólogo del Hospital Central de la Policía Nacional y del Hospital Militar. El doctor Javier Narváez Mejía es magíster en infección por el virus del VIH de la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España. Médico infectólogo y especialista en medicina interna de la Universidad Nacional de Colombia. Por favor, recibimos al doctor Álvaro Javier Narváez Mejía. Muy buenas tardes, muchas gracias al comité organizador del evento por tenerme hoy aquí. Para animarlos un poco les mandamos a colocar musiquita para que estén más tranquilos en el resto de esta conferencia. Bueno, hoy les voy a hablar de la hepatitis C, lo hemos calificado como el nuevo reto. Nosotros ya sabemos que existen muchos tipos de hepatitis. Tenemos la hepatitis A, la hepatitis B, el virus Delta, que sabemos que es un virus imperfecto. Él solamente puede infectar a las personas que ya tienen infección por el virus B. Tenemos la hepatitis E y tenemos la hepatitis C. A mí me gusta más referirlas como transmisión enteral para las dos que están acá arriba, la A y la E, y transmisión parenteral para las que están abajo. Este artículo, que es reciente, las toman como infecciosas y como séricas, pero pues debemos recordar que la hepatitis, llámese como se llame, es una enfermedad infecciosa. El descubrimiento del virus de la hepatitis se lo debemos a este personaje, el doctor Michael Hudson. Es un británico que para el año de 1988 estaba mirando una serie de pacientes con hepatitis y no encontraba la causa viral que enfermaba a los pacientes, y le dio la connotación de hepatitis no A, hepatitis no B, que eran los virus que se conocían hasta ese entonces. Y en una conferencia que tuvo en Londres, se encontró con un doctor, Juan Carlos López Talavera, que es del Clínic de Barcelona, y el doctor Juan Carlos le dijo: mire, lo que usted está pensando yo ya lo tengo estudiado y tengo una gran cantidad de pacientes españoles, ¿por qué no nos unimos esfuerzos y tratamos de diagnosticar qué es lo que sucede? Desafortunadamente, el doctor Juan Carlos no aparece en este grupo, que lo han llamado el grupo de Chirón. Trabajaron en California y lo dejaron por fuera lo sacaron del grupo. Pero a estos doctores, al grupo de Chirón, debemos agradecerle que ellos fueron los primeros que encontraron una prueba de tamizaje para la hepatitis C. Antes de esta prueba, las transfusiones sanguíneas eran muy inseguras. Después de crear la primera prueba de ELISA para el virus de la hepatitis C, es cuando comenzaron a tamizar la sangre que se transfundía en las diferentes partes del mundo. El virus C es un virus que tiene dos partes. Una parte siempre va a estar fija y una parte siempre va a estar variable. La codifican una gran cantidad de proteínas estructurales. La mayoría de esas proteínas son proteasas que van a estar ligadas a grandes cadenas energéticas. Es un virus que es ARN. Al ser un virus ARN, tiene gran tasa de mutación. Si ustedes recuerdan, la transcriptasa reversa, al producir la cadena de ARN, no se regresa a corregir sus errores. Por lo tanto, la mutación que existe en este tipo de virus ARN es muy alta. Por eso es que nos tenemos que vacunar para el virus de la influenza cada año. Por eso es que no se ha encontrado una vacuna para el virus del VIH. Y por eso es que hemos calificado a los virus de la hepatitis C como cuasi especies o virus de genotipos. Mire, todos parten de un centro común, pero a medida que van mutando, van ramificándose. Esto es un árbol de ramificación, lo que nos quiere decir que aproximadamente en el genotipo 6 va a haber de manera cercana entre un 70-80% son similares unos a otros. Si vemos cómo es el transcurso natural de la enfermedad por hepatitis C, comenzamos en que siempre hay un daño del hígado,
un daño que lo llaman aquí una injuria. ¿Por qué? Por muchos factores, entre esos están los virus hepatotropos, pero también pueden estar otra serie de sustancias, como por ejemplo el lipopolisacárido de algunas bacterias, o los ácidos biliares, o el alcohol. Eso va a generar una inflamación en el hígado. Esa es la primera parte de la patología de la hepatitis C. Esta inflamación del hígado va a producir una cicatrización y esta cicatrización va a producir matriz extracelular. Esa matriz extracelular es lo que se ven en las tinciones de tricromo como la parte azul, la parte fibrosa del hígado. Si la injuria persiste, pues el paciente va a ir a una cirrosis, a un carcinoma hepatocelular. Si la injuria se retira, el hígado va a volver a ser normal. El hígado y el riñón son los órganos que tenemos en nuestro cuerpo que más fácil se regeneran si nosotros dejamos de producir el daño. Siempre nos han enseñado que los virus citopáticos no son capaces por sí solos de producir fibrosis. Ellos necesitan de todo el armamento de citoquinas del cuerpo, producido por todas las células inflamatorias. Este artículo es del año 2011 y en los artículos nuevos ya nos dicen que el virus de la hepatitis C per se puede causar fibrosis, no necesita de la actividad inmune del cuerpo. Esta gráfica la he traído para que ustedes miren cómo puede variar la fibrosis, la progresión de la fibrosis dependiendo del paciente. Si usted tiene una mujer que es joven, de menos de 40 años y que no toma alcohol, la progresión a fibrosis es muy lenta. Pero caso contrario, si es un hombre, y se ve más en los pacientes de raza negra, si tiene más de 40 años y si le gusta el alcohol, su fibrosis va a ser mucho más rápida. La hepatitis C es una problemática mundial. Tenemos aquí esta gráfica que nos muestra cómo hay diseminación del virus de la hepatitis C a través del mundo. Los países que no están aquí en esta gráfica no es porque no tengan hepatitis C, todos los países tienen hepatitis C, pero algunos de ellos no reportan adecuadamente su incidencia y su prevalencia. También tenemos esta otra gráfica de la Organización Mundial de la Salud, donde miramos los diferentes genotipos. Hay países donde prevalece un genotipo sobre otro, hay países donde los genotipos están repartidos. Para nosotros, para Colombia, siempre los estudios han demostrado que tenemos el genotipo 1 como el más prevalente y de ese genotipo 1, el 1B. Más adelante les contaré algo que está sucediendo en Colombia acerca de los genotipos, pero pareciera que los países de Latinoamérica les predomina el genotipo 1. Bueno, 160 millones de personas en el mundo viviendo con hepatitis C, 400 millones viviendo con hepatitis B y 40 millones viviendo con el virus del VIH. Resulta que hay coinfecciones. Hasta el 14% de los pacientes pueden tener virus C y el VIH y hasta un 30% de los pacientes pueden tener hepatitis B y VIH. ¿Esto clínicamente, en qué se representa? Se representa en que tanto la enfermedad de la hepatitis como la enfermedad del VIH se vuelven más virales, se vuelven más virulentas, enferman más a los pacientes si los pacientes están coinfectados. Hay una pequeña proporción de pacientes, que generalmente es como entre el 5%, que fueron premiados con los 3 virus, hepatitis B, hepatitis C y VIH. Estos pacientes van a tener una enfermedad hepática de mucha más rápida progresión. Tanto los virus de la hepatitis fibrosan el hígado como el virus del VIH también inflama el hígado. Y si a eso le sumamos los medicamentos que tenemos que tratar para el virus B o el virus B, o los medicamentos que utilizamos para tratar el virus del VIH, que absolutamente todos tienen metabolismo hepático, unos en mayor grado que otros, pues vamos a terminar afectando el hígado de ese paciente de una forma bastante sustancial. En los estudios que hay de incidencia, nos han mostrado
que para Colombia alrededor del 0.6 por 100.000 habitantes es una incidencia que nos ha calificado como un país de incidencia media. Entre nosotros, los latinos, existe Bolivia y existe Argentina que tienen una incidencia más alta. Estos estudios son estudios de la OMS que se basa en los datos de lo que aquí en Colombia conocemos como el SIVIGILA, o sea, la notificación obligatoria. Tenemos entonces, por ejemplo, que para Colombia se espera, en el mejor de los escenarios, 688.000 pacientes infectados y en el peor, 918.000 pacientes infectados por el virus del VIH. Estos datos están con base en los estudios que se han hecho en bancos de sangre, porque es donde, sobre todo, tamizamos a la población. Estos estudios nos muestran más o menos que antes del año 93 la probabilidad de que a uno le transmitan una infección por hepatitis C iba del 67 al 74 por 10.000 donantes y después de la prueba de la hepatitis C esa probabilidad decayó al 0.24. O sea, miren lo importante de los estudios del doctor Michael Hudson en California, de pasar de 75 por 10.000 a 0.24 por 10.000 con una sola prueba para tamizar las muestras de sangre. Eso es un gran avance para evitar la transmisión de la hepatitis. Tenemos aquí, estos son estudios de Latinoamérica, mire cómo nosotros, lo que les estaba contando, el 82% de nuestros pacientes tienen el genotipo 1B. Ese ha sido nuestro principal genotipo y su principal mecanismo de transmisión es a través de la sangre contaminada, o sea, parenteral. Llámese transfusiones de sangre, llámese usuarios de drogas endovenosas, llámese piercing, tatuajes. En esto de los tatuajes quiero contarles algo que aprendí hace poco. Miren que en los equipos que hacen tatuajes siempre van a cambiar la aguja del tatuaje, pero resulta que el virus de la hepatitis C, por ser un virus desnudo que tiene cierta viabilidad incluso con los rayos ultravioleta, está también en la tinta donde toman para hacer el tatuaje. Entonces no vale la pena que a uno le cambien las agujas si no le van a cambiar la tinta al momento en que se realiza su tatuaje. Brasil es uno de los países de este lado del mundo que tiene más incidencia de hepatitis C, y si ustedes van a una playa a Copacabana van a ver a todo el mundo tatuado. Y todo el mundo tiene buen cuerpo porque son atléticos, hombres y mujeres. El culto al cuerpo es muy importante y ellos muestran sus tatuajes con orgullo, pero ahí va también la hepatitis C. Este es un estudio regional. El 70% de los pacientes que son diagnosticados con hepatitis C tienen entre 40 y 69 años. ¿Qué quiere decir? Que ellos se infectaron. Ahí los estamos diagnosticando, nosotros diagnosticamos tardíamente, diagnosticamos cuando ya la hepatitis C es florida, pero nosotros ahora vamos a ver una gráfica en quién debemos sospechar el diagnóstico de hepatitis C. Esta gente se está infectando mucho antes. Los principales departamentos son Cundinamarca, Valle del Cauca y Atlántico, y curiosamente aquí no está la Amazonía, pero la Amazonía colombiana existe mucha hepatitis C, pero no reportan. Si no reportan, no va a aparecer en estas gráficas de consolidación nacional. Y como lo hemos dicho, la mayoría son genotipo 1. Bueno, entonces, si tengo una infección aguda por hepatitis C, la infección se puede resolver hasta en un 30% de los casos, solita, sin hacer nada. Mis defensas sacan el virus C de mi cuerpo y en un 85% de los casos esa infección se va a cronificar. De la que se cronifica, pues la leve no tendría importancia clínica, pero la moderada y severa, hasta un 20% puede llegar a cirrosis, o sea, una fibrosis del hígado. Y de ese paciente que llegó a cirrosis, miren los porcentajes. Puede ir a hepatocarcinoma hasta el 4% por año, puede tener una cirrosis descompensada hasta el 6% por año y puede ir a trasplante el 22% en los 3 años siguientes. Si no logra trasplantarse en los 3 años siguientes, pues probablemente ese paciente va a ir también
a la muerte, como los otros dos casos. Entonces, la hepatitis C es una infección que tiene unos costos impresionantes, no solo en medicamentos que vamos a usar en estos pacientes descompensados porque ellos se infectan más, se hospitalizan más, son más susceptibles a otras infecciones. No hablemos de los costos solamente del trasplante, sino de la calidad de vida de ese paciente y de su familia, de los años de vida saludables perdidos. Es una enfermedad que trae una carga económica muy alta. Si hablamos de la parte serológica, en la hepatitis C aguda que da síntomas, que es muy poquita, miren ustedes que alrededor de la tercera o cuarta semana ya empiezan a elevarse los anticuerpos, que van a tener su pico alrededor de la sexta semana y después vuelven a disminuir alrededor de la 10ª semana para mantenerse ya en un rango muy bajo de detectabilidad. Si lo hacemos con pruebas moleculares, la primera semana vamos a tener una semana de ventana. Ventana quiere decir que el paciente está infectado, pero que las pruebas no salen negativas, y las pruebas moleculares tienen alrededor de una semana de ventana, mientras que las pruebas de anticuerpos tienen alrededor de 2 a 3 semanas de ventana. Y en los pacientes crónicos el comienzo es más o menos similar, pero miren ustedes que a medida que la enfermedad transcurre va a haber episodios en los cuales vuelve la sintomatología y va a haber episodios en los cuales aumenta los títulos de las pruebas de ELISA y aumenta también la carga viral de ese paciente para hepatitis C. ¿Qué síntomas nos da la hepatitis? La hepatitis C son los síntomas de toda hepatitis. Los que ustedes pueden mirar en la pantalla, pero parece que hepatitis C da un poco más de depresión que las otras hepatitis. Y estas son las manifestaciones extrahepáticas de la hepatitis C. Entonces, el mensaje en este momento es: sospechen hepatitis C cuando ustedes vean un paciente con estas manifestaciones. Pero yo les quiero preguntar aquí, pónganse la mano en su corazón y díganme, ¿a qué paciente diabético ustedes le han pedido la prueba de la hepatitis C? No, eso a nosotros no se nos ocurre, ¿cierto? ¿A qué paciente con una úlcera corneal le pedimos la prueba de hepatitis C? Entonces, estamos subdiagnosticando a una gran cantidad de pacientes que se nos están pasando y que van a llegar después con unas transaminasas bien altas o amarillos como unos pollitos, y que dijimos, ve, este señor tiene hepatitis C, pero el señor ya tiene 50 años y por allá se infectó a los 20 años. Y pasó una vida visitando a los doctores, a todos los médicos, y nadie le pidió una hepatitis C. Entonces esta es una imagen que ustedes llevársela para la casa y la ponen ahí en el nochero para que la vean todas las noches y sepan a qué paciente le van a pedir la prueba de la hepatitis C. Pero voy un poco más allá, y este artículo es del año pasado, 2016, donde relacionaron a los pacientes que tienen enfermedad cerebrovascular o muerte cardiovascular por la angiogénesis o la teromatosis acelerada, y lo relacionaron con el virus de la hepatitis C. Entonces resulta que ahora todos los pacientes que se nos infartan, nosotros debemos descartarle también dentro de su pool de exámenes el virus de la hepatitis C como la etiología de su ateromatosis acelerada. Estos son estudios nuevos que muy pronto vamos a estar viéndolos en guías más consolidadas. Bueno, entonces tenemos aquí una hepatitis crónica que puede convertirse en una cirrosis compensada, que también puede dar hepatocarcinoma. O sea, la cirrosis, por el hecho de estar compensada, no deja de ser un factor de riesgo para hepatocarcinoma. O puede convertirse en una cirrosis descompensada, que el paciente puede tener consecuencias graves como hepatocarcinoma o muerte. Estas son la progresión o la enfermedad natural del curso natural de la hepatitis C si no hacemos nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, diagnosticarla. Pero, como en la mayoría de las enfermedades infecciosas, solamente estamos diagnosticando la punta del iceberg. El 75% de los pacientes no son diagnosticados,
y de los que diagnosticamos, o sea, de ese 25%, el 83% no están siendo tratados. O sea, que los pacientes que en realidad se benefician en este momento de la terapia para hepatitis C son muy poquitos. Estos son los factores de riesgo. El uso de drogas endovenosas es el que más riesgo le pone a los pacientes para tener transmisión del virus de la hepatitis C. Y nosotros decimos, acá en Colombia parece eso una utopía, algo lejano, pues resulta que no. Colombia está pasando de ser un país productor de heroína a ser un país consumidor de heroína, de una heroína de mala calidad, malísima calidad, pero los pacientes nuestros ya se están inyectando. En todos los estratos, en todas las esferas, en todas las ciudades, es una cosa que debemos tener presente y tratar de diagnosticar este factor de riesgo para todas las enfermedades. Ahí hay otros factores de riesgo. También entra aquí el tener relaciones sexuales con usuarios de drogas endovenosas. Esto voy a adelantarme un poco. El genotipo 1A, 1B, básicamente son de transmisión parenteral y hace unos pocos años nos enseñaban a nosotros y nos decían la hepatitis C no se transmite a través de relaciones sexuales porque su tasa de transmisión en relaciones sexuales era muy bajo. Pero ahora existen otros genotipos, dentro de ellos el genotipo 4, que lo tenemos acá en Colombia y que cada vez esta transmisión sexual o perinatal del virus de la hepatitis C es más frecuente. Entonces, la epidemiología de la transmisión del virus C está cambiando en nuestro país. Y debemos estar pendiente a todos estos factores de riesgo que sumados van a hacer que el médico tenga un amplio conocimiento de a quién debe pedirle la prueba de la hepatitis C. Hace unos años nosotros no diagnosticamos VIH, ahora la conciencia en los médicos prestadores de atención primaria ya está formada, usted ya solicita la prueba del VIH. Ahora empezamos con este nuevo reto, tenemos que empezar a pedir la prueba de la hepatitis C. ¿Quiénes deben tamizarse? Los que usan drogas endovenosas, incluso cocaína intranasal, porque pareciera que los pacientes niegan sus formas de adicción. Y aquel que acepta que alguna vez consumió cocaína intranasal, así sea una sola vez, tiene un gran factor de riesgo para tener abuso de otro tipo de sustancias. Los que recibieron sangre o trasplante para Colombia antes de 1996, cuando se instauró prioritariamente el uso de la prueba de tamizaje. Los niños, madres con hepatitis C positivas o parejas con hepatitis C positivas. Esto es común en los hospitales, en sus centros donde trabaja. La gente tiene pinchazos con agujas, a veces directamente el paciente o a veces agujas que están en los pasillos, en las camillas, y eso no se denuncia, no se hace la prueba. El personal de la salud está a mucho riesgo de contraer esta enfermedad. En aquellos pacientes que tienen elevación de transaminasas, los que están en hemodiálisis, los pacientes HIV, los hemofílicos, los que están privados de la libertad. Hablan aquí los que nacieron en Estados Unidos entre el 45 y el 65, porque ellos pudieron haber tenido transfusiones de sangre inseguras en su vida adulta, pero en América Latina seguramente estamos en una población un poco más contemporánea, podríamos hablar de los años 75 a 85. La ALE, que es la Sociedad Europea, nos recomienda para los mayores de 45 años hacer un tamizaje para el virus C. Bueno, ¿qué pruebas diagnósticas tenemos? Tenemos unas pruebas que hemos denominado indirectas para el diagnóstico, la principal de ellas es la prueba de ELISA, y tenemos pruebas rápidas que son muy buenas, ya vamos a ver eso, y pruebas directas que la principal es la PCR para hepatitis C. También tenemos que mirar, el otro punto es el estado de fibrosis del hígado.
ahí tenemos unas pruebas invasivas, la principal es la biopsia hepática, y unas pruebas no invasivas donde hay de dos tipos, las de imagen y los biomarcadores. La principal de imagen es el FibroScan y los biomarcadores hay unos que son indirectos y hay otros que son directos. De los indirectos, el principal es el APRI y el de los directos es el FibroTest. Quiero contarles que como en las pruebas de ELISA de VIH, las pruebas de ELISA, pruebas rápidas para hepatitis C, también son muy buenas, tienen una sensibilidad y una especificidad bastante altas. Miren la especificidad en todas estas pruebas por encima del 97%, con unas sensibilidades también bastante buenas, o sea que toda la prueba que usemos va a ser una prueba efectiva. También existe un protocolo, nosotros debemos pedir primero la prueba de anticuerpos, la prueba de ELISA. Si esa prueba nos sale positiva, pues entraremos a pedir una carga viral para el virus C. Y aquí está la interpretación, ¿cierto? Si tengo anticuerpos, o sea, ELISA positivo y carga viral positiva, pues el paciente tiene hepatitis. Si tengo una prueba positiva de anticuerpos, pero la PCR me sale negativo, posiblemente ese paciente tuvo hepatitis y se curó espontáneamente. Caso contrario, hay algunas pruebas que pueden ser no congruentes, por ejemplo, el anticuerpo negativo y la carga viral positiva, eso lo llamamos hepatitis B oculta o puede verse en los escenarios de inmunosupresión, pero digamos que el algoritmo diagnóstico nosotros lo tenemos para pedir carga viral, es únicamente si la prueba de anticuerpos nos sale positiva, y el otro escenario es que las dos pruebas nos salgan negativas, pues el paciente no tiene infección. Esto es para mirar los genotipos. Para la genotipación tenemos que estos genotipos se miren a partir de la 5' y el genotipo 1,1b se mide a partir de la 3'. Entonces este es el algoritmo diagnóstico que les comentaba. Primero tenemos que tener una prueba para anticuerpos positiva para seguir con el algoritmo diagnóstico. ¿Qué solicitamos? Solicitamos una carga viral. Si la carga viral es positiva, el diagnóstico se hace y en este momento, como tenemos el algoritmo, si la carga viral es negativa, el diagnóstico se descarta. Esta es la prueba de la biopsia. La biopsia hepática es el mejor método que existe para determinar la fibrosis hepática. Tiene una gran limitación y es errores del muestreo. Usted toma una muestra a ciegas y puede ser que la muestra que tomó el hígado no estaba fibroso. Y si ese pedacito de hígado no estaba fibroso, usted va a decir que ese paciente está en un estadio inicial y eso puede ser totalmente falso. Entonces el error del muestreo es la gran limitación, pero la biopsia hepática es el estándar gold para definir la fibrosis hepática a través de esta escala, que es la escala de Metavir, que lo que nos muestra es a través de las tinciones de azul de tricromo cómo es la parte fibrosa. Y miren ustedes que esta limitante de detectar la fibrosis hepática a través de estos nuevos métodos de imagen se han sorteado bastante bien con el uso del FibroScan, que es prácticamente una ecografía dirigida con unas ondas flexibles a través de la pared abdominal, que no es invasivo y que nos va a mostrar en qué grado vibra o está frágil ese hígado. Si vibra mucho más es un hígado normal, si vibra mucho menos es un hígado fibroso, va a tener toda la globalidad del hígado, por eso no tiene el error del muestreo que existe en la biopsia hepática. Hay unos puntos de corte que lo han denominado en kilopascales para determinar qué pacientes tienen cirrosis y qué pacientes no tienen cirrosis. Y esta es una de las últimas preguntas que nos estamos haciendo a través de una campaña que lanzó la OMS y dice: ¿la hepatitis C es curable? Sí. ¿Con los medicamentos actuales es curable? Sí. Y a eso le está apuntando, ese es el nuevo reto, ¿cierto? Una de las razones por qué estamos apuntando a eso es porque los humanos son el único reservorio de la hepatitis C. Hay otras enfermedades, ¿no? La malaria, el dengue, la fiebre amarilla, que tienen vectores y pues no podemos tratar a todos los mosquitos como reservorios, pero en cambio sí podemos tratar a todos los humanos como reservorios. Esa es una de las
principales razones. En los pacientes con VIH, miren ustedes que todavía se sigue muriendo por oportunismos, pero que la segunda causa de mortalidad son las enfermedades hepáticas, gran parte por lo que les conté. El virus del VIH afecta el hígado y pues los medicamentos que damos también afectan el hígado. Yo les quiero traer este artículo es bastante nuevo. Realizaron pruebas eso se llama inmunoensayo, para tratar de determinar la genética de cada virus, de cada especie, tanto para el virus de la hepatitis C como para el VIH. ¿Qué encontraron? Miren, esto es para el virus del VIH y esto es para el virus C. Pareciera que hay clúster de diseminación, se ve un poco más claro aquí. Miren, de este paciente se diseminaron 2 pacientes. Y de estos otros 2 y 4, o sea, van ramificando. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un origen en común para el virus de la hepatitis C. ¿En qué nos puede perjudicar eso? Eso es lo que trato de decirles. En Colombia antes no teníamos genotipo 4 y ahora ya tenemos genotipo 4. El genotipo 4 no era común en Latinoamérica, no era común en Colombia, el genotipo 4 estaba en Egipto. Y al parecer, pacientes que vinieron de Egipto al Brasil trajeron el genotipo 4 al Brasil y a Colombia entró por una fiesta de esas buenas de Cartagena y se quedó. Y ahora el genotipo 4 es el principal genotipo entre los pacientes hombres que tienen sexo con hombres en Colombia. Hay un estudio que está corriendo que tenemos más o menos alrededor de 1000 pacientes. De ellos hay 30 pacientes coinfectados con virus VIH y hepatitis C y todos estos pacientes están con genotipo 4. El trabajo que se está haciendo es correr biología molecular para ver si esto es un clúster, o sea, si tienen un origen común. Lo más seguro es que tengan un origen común. En cuanto al tratamiento de la hepatitis C, esto ha sido de las cosas que más está cambiando y para las personas que manejamos hepatitis C, es donde más rápido nos desactualizamos. Salen 2 guías por año, entonces la guía que usted se leyó y aprendió a los 6 meses ya no le sirve porque ya hay otra guía totalmente diferente. Hay organizaciones que se han dedicado al tratamiento de la hepatitis C y el tratamiento de la hepatitis C ha cambiado mucho en muy pocos años, en muy poco tiempo. Entonces pasamos del interferón, que se daba 3 veces por semana, que tenía muchísimos efectos adversos, que uno no sabía mejor si era dejar al paciente con su hepatitis C o ponerle interferón porque se enfermaban terrible, o sea, se enfermaban de cama todos esos 6 o 9 meses que recibían el tratamiento, y una efectividad, o sea, una respuesta viral sostenida de solo el 20%. Al poco tiempo vino la ribavirina, que era un antiviral, pero con todos estos efectos adversos, y la efectividad solamente pasó del 20 al 30%, o sea, una efectividad realmente mala. Después vino el interferón pegilado, que ya no se ponía 3 veces por semana, sino una semanal. Los niveles de interferón se mantenían más altos en el cuerpo, pero los efectos adversos seguían siendo los mismos. Era un medicamento con bastante efectos adversos. La respuesta viral sostenida ya no era 20, era 43, pero todo cambió a través de los inhibidores de proteasa de primera generación. Los primeros fueron oceprevir y telaprevir. Son los llamados agentes de acción directa, solamente funcionaban en genotipo 1, tenían que combinarse con interferón y ribavirina, o sea, los efectos adversos de interferón también atacaban a estos pacientes. Eran muy malos en los pacientes descompensados. Los pacientes descompensados podían morir por el tratamiento para la hepatitis C, pero su efectividad, digamos que ya estaba en el 60%, ¿no? 60% es una actividad, pues no era buena, era un caricellazo. Usted se cura, usted no, usted se cura, usted no. Un tratamiento pues bastante malo, digamos así. Vinieron ahora sí los inhibidores de proteasa de segunda generación y esto sí totalmente revolucionó el tratamiento de la hepatitis C. Entonces ahora le sirven a los cirróticos, le sirven a los coinfectados, ya son terapias libres de interferón y el 98% de los pacientes se curan. Estos son estudios reales, no son pues, los estudios digamos que son controlados, sino datos de la vida real.
Los objetivos de la terapia, pues muy importantes, ¿no? Prevenir la cirrosis, prevenir la descompensación de la cirrosis, prevenir el cáncer, prevenir las manifestaciones extrahepáticas, pero sobre todo prevenir la muerte. La respuesta viral sostenida es muy buena a las 12 y a las 24 semanas. ¿Y a quién debemos tratar? Pues en teoría a todos. A pacientes naïf, o sea, los que nunca han recibido tratamiento para hepatitis C, o a pacientes experimentados, o sea, aquellos que ya han fallado a un tratamiento para la hepatitis C. La OMS está promulgando por eso, y en el Congreso de San Diego, la IT Week de hace 3 semanas, se promulgó el acceso universal a la terapia. Debemos tratar la mayor cantidad de pacientes que podamos para alcanzar el objetivo de erradicar. Ellos lo ven posible. Ven que para el 2030 vamos a erradicar la hepatitis C del mundo, como se erradicó la polio, por ejemplo. ¿A quién debemos tratar con prioridad? A los pacientes coinfectados con VIH o con hepatitis B, a los que tienen fibrosis avanzada, o sea, un metabel avanzado, a los que tienen manifestaciones extrahepáticas significativas, o sea, sobre todo problemas articulares, o a aquellos que les da nuevamente hepatitis C cuando ya fueron trasplantados. También se debe tratar con prioridad a los individuos con alto riesgo de transmitir la hepatitis C. Entonces, si son usuarios de drogas endovenosas, si son hombres que tienen sexo con hombres, si son mujeres con edad fértil o que tienen niños lactantes, pacientes con hemodiálisis o los que están privados de la libertad, tienen mayor riesgo de transmitir la infección por hepatitis C y deben ser tratados de forma prioritaria. Nuestras nuevas terapias, brevemente, porque esta conferencia no se trata de tratamiento, hay terapias bastante buenas. Todas las terapias que vamos a mostrar de aquí en adelante tienen efectividad por encima del 98%. Hay sofosbuvir y aclatasvir, por ejemplo, que son pangenotípicos, le sirven a todos los genotipos de la hepatitis C, o por ejemplo simeprevir, que está aprobado para el 1 y para el 4. Acá tenemos otras que son ya combinaciones de unos medicamentos con otros. Todas tienen su indicación y todas tienen sus más y sus menos. O sea, para cada tipo de paciente, esto se está convirtiendo como el tratamiento individualizado que le damos al paciente VIH. Entonces, para cada tipo de paciente, vamos a tratar de elegir un medicamento que se acomode más a sus necesidades. Para todo eso, tenemos que hablar de las interacciones medicamentosas. Los medicamentos, como estos son antirretrovirales también, o sea, como hay antirretrovirales para el VIH, hay antirretrovirales para el virus de la hepatitis C, y son medicamentos bastante celosos. A ellos no les gusta compartir su vida metabólica con otros medicamentos, y por eso es tan importante revisar las interacciones medicamentosas cuando vayamos a formular uno de estos casos. Ahora yo le digo a los estudiantes, ahora ser médico es fácil porque es que todo está en el iPhone. Entonces aquí hablamos de que la Universidad de Liverpool sacó unas aplicaciones totalmente gratuitas donde tú colocas los medicamentos que está recibiendo tu paciente, los medicamentos que tú le quieres dar, y te dice cuáles sí, cuáles no, qué dosis ajustas o qué dosis no ajustas. Dentro de pacientes coinfectados, que sirven a pacientes sin cirrosis y que sirven con pacientes con cirrosis, y los resultados de la terapia, el éxito de la terapia es igual para la mayoría de los casos. ¿De qué depende? De esto que yo les estaba diciendo, de que si han sido tratados previamente, que si tienen el genotipo que tengan de base, de la enfermedad, que tan severa sea su fibrosis, de las comorbilidades, del perfil PKP de los medicamentos que vayamos a usar y de las interacciones. No sé si me queda todavía tiempo. Ya. Bueno, hoy dos últimas cositas antes de esto. El tratamiento para el virus de la hepatitis C en Colombia se centralizó a través de la Organización Panamericana de la Salud. Eso quiere decir que los tratamientos los compró directamente el Ministerio de Protección Social. Ya están aquí en Colombia, ya algunos se han entregado a través de un mecanismo que es un poco confuso, un poco lento, pero la mayoría ya están recibiendo sus medicamentos. La idea del nuevo reto es que nosotros debemos prevenir
concepto, un paciente se puede reinfectar con otro genotipo diferente. Le trato el genotipo 1, pero resulta que se infectó con el genotipo 4. Entonces eso va a ser una carga muy grande para el sistema de salud, porque como les decía, la Organización Panamericana compró esos tratamientos en masa para darlos a los pacientes a un costo mucho menor. Aproximadamente un tratamiento vale 120 millones, el Ministerio lo está ofreciendo ahorita en 38 millones, que de todas maneras es más barato, pero es dinero para nuestro sistema de salud. Y es labor de nosotros tratar de prevenir la reinfección en los pacientes con hepatitis C, porque no podemos estar retratando y retratando a los mismos pacientes, porque ya los pacientes perdieron el miedo a la enfermedad. Acabo de decirle un comentario a uno de los doctores que está aquí presente. Los pacientes en los grupos de VIH ya no tienen miedo ni al VIH, ni a la sífilis, ni a nada. Se vuelven y se reinfectan porque tienen conductas sexuales de riesgo. Entonces eso es un nuevo reto para tratar de prevenir la infección por el virus de la hepatitis C.